Hola, tenemos aquí un problema que es una pequeña variación al problema clásico del tiro parabólico. Estaría bien haber hecho antes de este problema el de tiro parabólico. Bien, nos dicen que volvamos a calcular la altura máxima y el alcance máximo alcanzado por un proyectil lanzado, pero ahora cuidado, ahora es verticalmente. Antes era formando un ángulo alfa con la horizontal. Ahora este alfa, aquí vemos aquí igual a pi medio, o sea, 90 grados. Entonces, no va a haber componente x de la velocidad inicial, solamente componente y. Entonces ese v sub 0 que nos da va a ser igual al v sub 0 y. Antes era la componente vertical era v sub 0 y era v sub 0 por seno de alfa. Bueno, ahora este caso no, porque seno de alfa, bueno, sí, pero alfa vale pi medio, luego seno es 1 y luego v sub 0 igual a v sub i. Vale, esa es una primera diferencia. Y luego una segunda diferencia es que además de la fuerza gravitatoria, hay un viento lateral paralelo al suelo que provoca sobre el proyectil una aceleración constante A. Entonces es como si el proyectil de alguna manera cayera hacia abajo y cayera hacia la derecha. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el alcance máximo ahora? Si lo podemos adivinar sin más, perdón, el alcance máximo en vertical, quería decir, la altura máxima alcanzada. ¿Cuál es el alcance máximo? O sea, en horizontal, sea igual es diferente. Bueno, pues vamos a por ello, ¿de acuerdo? Vamos a ver las diferencias, pero en vez de igual echar cálculos y más, ir a calcular ecuaciones, vamos a razonar un poquito. Vamos a ver. ¿Qué tenemos ahora en dirección vertical? Bueno, pues tenemos como antes hablamos de la velocidad inicial, ¿no? Bueno, pues tenemos como antes una velocidad inicial, v sub 0i, que ahora es, le acabamos de explicar, v sub 0. Todavía todo el v sub 0 es en vertical, pues v sub 0. Vale, es un pequeño cambio, pero es igual que antes. ¿Qué ocurre con v sub 0x? Pues que es cero, porque se tira verticalmente. Este objeto se lanza directamente hacia arriba. Luego el v sub 0x es cero. No hay velocidad inicial. Lo que pasa es que según lo lancemos al aire, pues el viento lateral, hemos supuesto que viene de izquierda a derecha en este dibujo, se lo va a llevar hacia la derecha. Si no hubiera viento, subiría hacia arriba y bajaría y nos daría en la cabeza, ¿de acuerdo? Pero en este caso, como hay un viento lateral, se lo va a llevar. Y se lo va a llevar además con una aceleración. Entonces, ¿qué tipo de movimientos tenemos ahora? En el caso clásico de proyectil, en el eje de las X teníamos un movimiento rectilíneo uniforme, una velocidad inicial. En este caso, no hay velocidad inicial, pero como tenemos aceleración, insisto, sí que se va a mover. ¿Qué tenemos? Un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, con aceleración A y sin velocidad inicial. Y en el eje de las Y tenemos, como antes, un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado con aceleración G. Vamos a poner menos G, ¿vale? Ya lo explicamos en el otro problema. Porque actúa la gravedad en sentido negativo de las íes, en sentido contrario a la velocidad inicial, le ponemos ese menos. Bueno, y ahora ya procedemos como antes, pero con estas pequeñas o sutiles diferencias. Bien, y ahora la velocidad para cualquier instante de tiempo será v sub x es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, sin velocidad inicial. Luego es aceleración por el tiempo. Aceleración la A. Es el empuje ese que hay de izquierda a derecha del viento. Y en la dirección vertical, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pero con velocidad inicial v sub 0, pues es v sub 0 más, pero es un menos porque la aceleración, ya hemos dicho que es menos g, menos a aceleración por el tiempo, g por t. ¿De acuerdo? Y ya podemos pasar directamente a las ecuaciones de desplazamiento. En la x es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Bueno, podemos saber de memoria que es un medio de aceleración por tiempo al cuadrado, o de aquí integrando un medio, al integrarte nos da t cuadrado medios por a por t cuadrado. Bueno, si nos ponemos tiquismiquis que hay que ponerse, decimos, bueno, más una constante de integración y también aquí, pero esas constantes de integración de pasar de la velocidad a la posición sería la desplazamiento inicial, que es cero, y el término que iría con la velocidad y por el tiempo, velocidad inicial y por el tiempo, que también es cero, porque la velocidad inicial es cero, la adición de x. ¿De acuerdo? Si no, la fórmula general es igual a s sub 0 más v sub 0 por t
más 1/2 de a por t cuadrado. Si lo hablamos así de memorieta, pero si lo razonamos, esto viene de integrar primero la aceleración y pasar a las velocidades, y será esto, y de aquí pasar a las posiciones. Entonces, esos son los términos que vienen de las constantes de integración y corresponden al desplazamiento inicial y a la velocidad inicial, que luego va por el tiempo. Como no lo hay, en este caso, ni desplazamiento inicial, porque parte de 0, 0 del origen de coordenadas, ni en el caso de la dirección X hay velocidad inicial, pues esto es lo que nos queda. Mientras que en la Y, desplazamiento de la Y, tenemos, integrando esto, sería v sub 0 por t menos, ahora sí, 1/2 de g por t cuadrado. Bueno, ya vemos las diferencias. La ecuación para la y o para la VI es igual que en el caso de tiro parabólico clásico. Bueno, en este caso con la diferencia que hemos lanzado verticalmente. Entonces el alfa es 90 grados o pi medios y nos hemos quedado sin ese seno de alfa que iba aquí con este v sub 0 en la ecuación para VI. En el caso de la x es diferente porque ahora no es una velocidad constante y entonces el desplazamiento en la x no es velocidad por el tiempo, sino es 1/2 por la aceleración por el tiempo cuadrado. Bueno, y ahora procedemos de la misma manera que antes. Aquí en el gráfico ya se puede ver que he puesto aquí señalado la trayectoria que tenía antes, ya que utilizo el mismo gráfico con un interrogante. Luego hablamos, aunque no nos piden la trayectoria, luego hablamos. Bueno, ¿cuál será la condición de altura máxima? Exactamente igual que antes. Tened en cuenta que si pensamos en altura máxima, estamos hablando del movimiento en vertical y que este es un movimiento que se compone de un horizontal y uno vertical. Es una composición de movimientos. Ya nos lo dice en el título del problema. Entonces, ¿cuándo llegará al punto más alto? Cuando la velocidad pase de ser positiva a ser negativa. Cuando vaya hacia arriba y empiece a ir hacia abajo. En ese momento la velocidad es cero. ¿De acuerdo? Y antes, si miramos el vídeo sobre el tiro parabólico clásico, este razonamiento lo podemos ver como una aplicación de ese teorema que nos dice que una función continua que pasa de positivo a negativo en algún momento tiene que ser cero. Bueno, pues esto sería el caso. Vamos a ver, pues entonces, la condición por otro color, de altura máxima va a ser cuando la VI sea cero. Igual, esto es como antes, igual a v sub 0 menos g y poníamos th por h máximo. Entonces de aquí despejamos que th es igual a v sub 0 entre g. Bueno, si miramos en el otro problema, en el clásico, teníamos v sub 0 por seno de alfa. Como seno de alfa ya hemos dicho que alfa son 90 grados pi medios, pues radianes, pues ahora son v sub 0 entre g. Hasta más sencillo nos queda. Vale, ese sería el tiempo que tarda en ir hasta arriba del todo. Pero no nos piden eso, nos piden alcance. Bueno, pues ahora con esta expresión para el tiempo de altura máxima, nos vamos a la ecuación de la I. I de t igual a th es igual a, sustituyo aquí este th, v sub 0 por t, que es v sub 0 entre g, menos 1/2 de g, t al cuadrado, th al cuadrado, v sub 0 cuadrado entre g cuadrado. Como antes, una g con una g, y esto menos esto es igual a v sub 0 cuadrado entre g y por 1/2. Como antes tendríamos aquí un factor seno cuadrado de alfa, que ahora es 1. ¿De acuerdo? Esto es igual. Vale, y ahora nos piden el alcance máximo. Ahora sí que va a haber diferencias, porque en la ecuación para el movimiento de la x, desplazamiento de la x, no es lineal en t, ahora es cuadrático en t. Tenemos un t al cuadrado, por efecto de esta aceleración constante del viento lateral que viene de izquierda a derecha, en sentido de las x positivas. Vale, pues eso está bien, pero en principio la condición de que toque el suelo otra vez va a ser que la y sea cero. Entonces, si la y es cero, tenemos que, si queremos, podemos poner aquí y de t igual a t de alcance máximo, t sub a, es igual a v sub 0 por t sub a menos 1/2 de g por t al cuadrado. Bueno, y ahora de nuevo me va a salir una ecuación de segundo grado en TA. Saco factor común TA y tengo v sub 0 menos 1/2 de g y por t sub a.
que tiene dos soluciones. Una sería t sub a igual a 0, que no nos interesa porque eso es el momento del lanzamiento. Y luego, como antes, esto de aquí igual a 0. ¿Vale? Tengo 0 igual a lo que explicaba en el problema de tiro parabólico clásico. Bien esto es 0 o bien ese paréntesis 0. El primer factor igual a 0 nos dice cuál es el momento de lanzamiento, de igual a 0, ya lo sabíamos. Y ahora el segundo punto donde toca el suelo es cuando v sub 0 menos 1 medio gt sub a es igual a 0. Entonces aquí despejo t sub a es igual a 2v sub 0 entre g. Esto es exactamente igual que antes. En el caso del tiro parabólico clásico tenemos aquí arriba un seno de alfa. Aquí como es 1, pues otra vez lo mismo. Bien, pues ahora nos vamos con este t sub a y lo vamos a sustituir en la ecuación de la x para saber cuánto se ha desplazado hasta que toca suelo. Bueno, pues x de t igual a t sub a es igual a 1 medio de a por t sub a al cuadrado. 2v sub 0 entre g al cuadrado. Bueno, eso serían 2 al cuadrado son 4, entre 2 a 2. A dividido entre g cuadrado y por v sub 0 cuadrado. Y en ese es el alcance máximo, que es diferente, ahora sí que es diferente al alcance máximo en el caso del problema clásico, que era un v sub 0 cuadrado también, pero luego había un seno de 2 alfa y dividíamos por g. Aquí dividimos por g cuadrado, pero arriba tenemos una g. Luego también, en el punto de vista de las unidades, estamos igual que antes. Tenemos una velocidad al cuadrado y luego tenemos una aceleración y una aceleración al cuadrado. Eso, si lo echamos cuenta, nos da unidades de distancia, está bien, de longitud. Bueno, ya vemos que esto es diferente. Y ahora no nos preguntan por la trayectoria, pero podríamos preguntarnos, habría que hacer algo parecido, pero las ecuaciones son más complicadas. Habría que sustituir la t, deshacernos entre las ecuaciones paramétricas de la posición. X e Y son ecuaciones paramétricas en t el parámetro. Entonces, si queremos conseguir de aquí una ecuación cartesiana, tenemos que sustituirnos, quitarnos de en medio la t. Bueno, pero sin necesidad de meternos en esas honduras, si nos preguntan, ¿es una parábola ahora también como antes la trayectoria? Bueno, evidentemente no, porque cuando esto vaya hacia arriba, a ver si lo dibujo así, el color que lo he utilizado, cuando esto va hacia arriba, antes se va a ir poco a poco desplazando a la derecha y como es un movimiento en la dirección de las X, ahí va, como es un movimiento uniformemente acelerado, cada vez se va a desplazar más y más y más y más a la derecha, me queda así, sería algo parecido. Ay, o sea, nunca va a ser así simétrico, sino que va a ser más, a ver si lo explico bien, desde abajo hasta el alcance máximo vertical, se va a desplazar menos en las X que desde arriba en vertical hasta que toque el suelo otra vez. O sea, la primera parte, la parte ascendente, va a recorrer menos camino horizontalmente que en la parte descendente, porque está uniformemente acelerado. Entonces, cada vez va a recorrer más según t cuadrado. Entonces, según vaya pasando el tiempo, cada vez va a recorrer más y más distancia. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso sería el problema, todo lo que nos piden. Venga, gracias.